En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Alguna vez ha escuchado ese cántico, ese coro? ¿Sabe usted quién fue quien dijo palabras similares en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué las dijo? ¿En qué contexto? Quiero adelantarle que en el pasaje bíblico es la propia palabra de Dios la protagonista de que se dijera esa expresión. Se la quiero leer literalmente como aparece en la versión Reina Valera. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Se lo digo dentro de algunos segundos. Les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en línea con Dios para aprender, para meditar, para escudriñar las Sagradas Escrituras. Bienvenidos. Mi espíritu te adora, yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Usted que toma notas o que nos acompaña con su ejemplar de las Sagradas Escrituras, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Cuando tenga la oportunidad, le invito a que pueda leer, si no lo ha hecho, este libro completo de Nehemías. Nehemías, el reconstructor. Nehemías, ese hombre que se dispuso en las manos de Dios para ser ese instrumento, para reedificar muros, no solamente, sabía usted, en el sentido físico, sino que también en el sentido espiritual. El pueblo de Dios había dejado, se había apartado de la palabra de Dios. Y en este capítulo 8 pasan cosas preciosas. Se reencuentran con la palabra de Dios. Hay emoción en este encuentro. Hay lloro, pero también hay alegría. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Comencemos desde el versículo 1 para comprender mejor lo que está ocurriendo. Dice así la palabra del Señor. Nehemías capítulo 8, a contar del versículo 1 para usted que recién se está integrando. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Le adelanté, la protagonista de esta historia es la palabra de Dios. El pueblo quiere escuchar, el pueblo quiere oír la palabra de Dios, descrita aquí como la ley de Moisés. Dice la palabra del Señor, el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Seguramente está haciendo alusión a los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. ¿Qué es lo que ocurre? Dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Detalles de la fecha
de cuando ocurre este encuentro. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¡Qué hermoso! El pueblo escuchando palabra de Dios. El pueblo teniendo esa dirección descuidada, recuperando las instrucciones del Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Quiero leer la primera parte del versículo 4, porque aquí encontramos la primera idea o imagen de un púlpito. Dice el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Ahí estaba. Ahí se estaba leyendo la ley de Dios. Vamos al versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Buen detalle. Ellos querían escuchar la ley. El pueblo había sufrido las consecuencias de apartarse de esos principios, de esa enseñanza, de esa instrucción de Dios para ellos. Y ahora se están encontrando. Ahora están escuchando. Vamos al versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Había entonces una atención no solamente en dar lectura, sino que el pueblo comprendiese la ley de Dios. La pregunta que surge es, ¿qué ocurre? Ya sabemos que ellos están atentos, pero cuando comienzan a escuchar, cuando comienzan a entender, ¿qué es lo que ocurre con el pueblo de Israel? Ponga atención con lo que dice el versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hay una declaración acá. Día santo es a Jehová. Un pueblo que se había apartado de la ley de Dios. Un pueblo que experimentó los resultados de no tener esos principios, de descuidarlos, de desconocerlos. Ahora se hace esa proclamación. Día santo es a Jehová, nuestro Dios. Y se le dice al pueblo: no os entristezcáis ni lloréis. Ahí está. Y sigue diciendo después de un punto y una coma: porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué estaban llorando? ¿Qué produjo que el pueblo, al escuchar la palabra de Dios, la ley de Dios, llorara? Seguramente reconocer que se habían equivocado. Seguramente admitir que el haberse apartado
de la instrucción de Dios les trajo serias consecuencias, las cuales podían haberse evitado. Porque Dios, a través de su palabra, nos otorga la guía que cada uno de nosotros necesita. Por eso que el salmista lo dice así en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Llora el pueblo. ¿Por qué llora? Seguramente de pesar. Se entristecen. Porque la palabra es la guía que ellos necesitaban. La palabra es la guía que a ellos les hubiese evitado pasar por situaciones vergonzosas, dramáticas, tristes como las que tuvo que enfrentar el pueblo y que ahora está volviéndose a Dios y a su palabra. Lloran. Pero sabe que ese llanto, esa emoción que ellos están experimentando, les da lugar para recibir el consuelo. Es que una vez que la palabra de Dios nos alumbra, una vez que la palabra de Dios nos expone, así como estamos, nuestra realidad. Recuerde usted que la propia Escritura dice que discierne los corazones, esa palabra de Dios, esa espada de doble filo, hasta lo más profundo llega. Discierne las intenciones del corazón. Entonces ellos lloran. Ellos reconocen que haberse apartado de la ley no les hizo bien. Pero es a través de esa misma palabra, es a través de ese mismo gesto de volver a escuchar la voz de Dios que ellos reciben consuelo, que ellos reciben perdón. Y la última parte del versículo 10 es donde dice: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahora, ¿qué se podría esperar después de recibir consuelo? ¿Qué se podría esperar después de recibir el perdón de Dios? Leamos el versículo 10 completo. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Se fija? Lloran, pero son consolados en ese día santo, en ese día de encuentro con la palabra de Dios, donde reciben perdón. Al confesar nuestros pecados, nosotros recibimos perdón. Cuando somos exhibidos, cuando somos expuestos, cuando nos vemos en el espejo de la palabra y vemos nuestras deficiencias, queda al descubierto nuestro pecado, lo que debemos hacer es confesar ese pecado. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, cuando confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón de Dios. ¿Y qué podríamos esperar después de aquello? Vivir, experimentar lo que significa el gozo. El gozo.
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando experimentamos el perdón de Dios en nuestra vida, no solamente llega el gozo, sino que también la paz. Ellos, al escuchar la ley de Dios, la ley de Moisés, lloraron, pero fueron consolados. Por eso que Nehemías les dice: no os entristezcáis. Era atrayente lo que estaba ocurriendo. Reconocer que necesitaban esa instrucción para vivir en la voluntad de Dios. Reconocer que la palabra de Dios debía ser la guía diaria en sus vidas y no apartarse más de ella, así como también debemos hacerlo nosotros. Y lloran. Y podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Parafraseando esas palabras de nuestro Señor Jesús, el pueblo recibió consuelo. El pueblo volvió a encontrarse con la palabra de Dios. Pero debían fortalecerse ahora, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 12. Ya sabemos que ellos lloraron. Ya sabemos que ellos, al escuchar la palabra de Dios, la ley de Dios, fueron quebrantados. Nehemías les dice que no lloren. Todo el pueblo lloraba. El versículo 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entendieron, comprendieron y se pusieron contentos. Porque se pusieron contentos porque entendieron la palabra que les habían enseñado. Quiere decir que quienes estaban ahí enseñando también hicieron una correcta interpretación. Eso ya estaba produciendo frutos en la vida del pueblo. ¿Se da cuenta entonces usted la importancia que tiene también para nosotros el valorar la palabra de Dios? ¿Se da cuenta usted entonces por qué es tan importante que pasemos tiempo con la palabra de Dios? Por eso es la palabra la protagonista de esta historia. Es la palabra la que toca los corazones del pueblo. Es la palabra de Dios la que usted y yo también necesitamos todos los días. Es la palabra de Dios la que nos revela la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios la que nos enseña a vivir. Y si Dios nos enseña a vivir por su palabra, ¿sabe? Eso es porque Dios nos ama. Quisiera compartirles unas palabras de un comentarista bíblico, hablando justamente de parte de este pasaje de Nehemías capítulo 8. Dice: mientras mejor comprendamos la palabra de Dios, más consuelo hallaremos en ella. Mientras mejor comprendamos la palabra de Dios, más consuelo hallaremos en ella.
Y ponga atención con lo que sigue. Pone un punto y una coma. Y ahora dice lo siguiente. La oscuridad de la prueba surge de la oscuridad de la ignorancia. La oscuridad de la prueba surge de la oscuridad de la ignorancia. ¿Se da cuenta entonces por qué es importante que nosotros demos prioridad, demos importancia en nuestra propia vida a la palabra de Dios? Porque cuando leemos las páginas de las Sagradas Escrituras, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Es Dios mismo guiando nuestro camino. Es Dios mismo enseñándonos y formándonos. Qué hermoso comprender que una expresión tan conocida, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, viene de haberse encontrado con la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.